Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tratar de explicar una pregunta que se hace en el tiempo o en la actualidad bastante difícil de comprender o difícil de responder. Me refiero básicamente a la medición del diámetro biparietal y esta, ¿dónde debe medirse? ¿Debo medirlo en el plano transventricular o en el plano transtalámico? ¿O debo medirlo de la tabla externa a la tabla interna o de la tabla externa a la tabla externa? Esto se vuelve más, entre comillas, dudoso cuando uno recurre a las guías de ISUOC, donde ellos recomiendan que pueden usar indistintamente cualquiera de los planos e indistintamente cualquiera de las formas de medir, obviamente haciendo hincapié a la tabla que uno utiliza. Veamos un poco de evidencia para entender por qué ISUOC llega a estas recomendaciones. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en los años 80, hablaremos de las curvas de Hatlot. Y Hatlot, cuando publica sus estudios, recomienda medir el diámetro biparietal basado en las recomendaciones de Campbell. Y ellos lo que refieren es básicamente que yo puedo medir el diámetro biparietal en un corte del cerebro donde yo reconozca algunas estructuras, como por ejemplo el cabo del septum pellucidum y el tercer ventrículo, o el cabo del septum pellucidum y las astas posteriores de los ventrículos laterales. Si esta afirmación la tenemos en la actualidad, estaremos diciendo que Halo recomendaba que se podía medir el diámetro biparietal tanto en el plano transventricular como en el plano transtalámico, que al parecer no había diferencia clínicamente significativa. En lo que se enfatizaron era de que no debería observarse imágenes correspondientes a la fosa posterior. Además, deberían medirse el diámetro biparietal de la tabla externa a la tabla interna. Pero si nosotros vamos un poco más hacia adelante, a los años 2014, y hacemos referencia a las conocidas curvas de Intergroup 21, veremos que ellos en su metodología recomiendan que la medición del diámetro biparietal debería hacerse en aquel plano de corte donde yo vea al cabo del septum pellucidum y a los tálamos en forma simétrica. Es decir, Intergroup 21 está recomendando medir el diámetro biparietal en el plano transtalámico, pero a diferencia de Hatlot, recomienda que la medida deba realizarse de la tabla externa a la tabla externa en la parte más ancha de la calota. Por esos años, también salió una publicación en el año 2017 de la OMS, y la OMS también hace sus recomendaciones en cuanto a la metodología para la medición. Y dice lo siguiente: mediremos el diámetro biparietal en aquel plano del cerebro donde reconozcamos las siguientes estructuras anatómicas: el cabo del septum pellucidum y los tálamos, o el cabo del septum pellucidum y los pedúnculos cerebrales. Al parecer, el plano recomendado por la OMS también sería el plano transtalámico. La diferencia de la OMS con respecto a Intergroup 21 es la forma de la medición. Deberíamos medirlo de la tabla externa a la tabla interna. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, revisamos una tabla como la tabla de Snyder, que normalmente la usa la FMF, ellos, por ejemplo, cuando construyen su tabla y su metodología, refieren lo siguiente: para medir el diámetro biparietal, debo de ver las siguientes estructuras: el cabo de septum pellucidum, las astas anteriores y las astas posteriores de los ventrículos laterales. Es decir, están haciendo referencia al plano transventricular. Y mediremos de la tabla externa a la tabla externa. Como verán, la única curva o la única tabla que recomienda medir el diámetro biparietal en el plano transventricular es la tabla de Snyder y también la tabla de Hatlot. La diferencia es que nadie recomienda medir de afuera a afuera y Hatlot de afuera a adentro. Sin embargo, tanto Intergroup 21 como las curvas del OMS, que son curvas estándares internacionales, recomiendan que se mide en el plano transtalámico. La diferencia es que una mide de afuera a afuera y la otra mide de afuera a adentro. Esto explica por qué hay tanta variabilidad. Para terminar, ¿cuál es la que usaremos? ¿Qué forma de medida? De acuerdo a la tabla que uno use. Si en tu ecógrafo tú vas a utilizar las curvas de Hadlot, deberás medir como Hadlot recomendó la medición. Si tú usas las tablas de Intergroup, deberás medir como Intergroup y así sucesivamente. Espero que esta información le parezca relevante. Si es así, te pido que compartas el video. ¿Tienes alguna pregunta? Déjala en la caja de comentarios que trataremos de responderte.
Muchas gracias.